Bienvenidos a un nuevo episodio del Pastor Responde. El día de hoy me place presentar al pastor David Mateo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, María. Un placer estar contigo en esta oportunidad. El placer es todo nuestro de que usted nos pueda acompañar en un episodio más de este segmento tan importante y que a nuestros seguidores les gusta tanto. Eh, Nada, la temática es sencillita, le vamos a hacer unas cuantas preguntas y usted estará aquí para responder. Perfecto. Entonces, ¿qué le parece si empezamos de una vez? Excelente. Bien, la primera pregunta nos dice, para quienes no lo conocen, ¿cómo se describe usted fuera del púlpito? Más bien, ¿quién es Jorge David Mateo? Ok. Muy buena pregunta. Una pregunta general, ¿verdad? Eh, Jorge David Mateo es un siervo de Dios y amigo de la humanidad. Yo me defino como un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que disfruta su ministerio, disfruta de la hermosa esposa que Dios le ha dado, disfruta de sus hijos y disfruta servir a los demás. Siento una gran pasión por el tema de la evangelización y por el tema de los jóvenes. Así que Jorge David Mateo es un joven cristiano que ama sirviendo a Dios y a los demás. Cabe destacar que el pastor es el director de jóvenes del Este y también de mayordomía. Así es, Así que tenemos aquí un pastor todoterreno. por la gracia del Señor. Amén, amén. La siguiente pregunta es, sabemos que ha trabajado con jóvenes tanto en El Salvador como aquí en República Dominicana, que más adelante tienes que contarnos cómo llegó a ser el director allá en El Salvador, Perfecto. pero aquí nos vamos a enfocar en cómo fue esa transición y qué ha significado para usted servir en dos culturas. El cambio cultural es desafiante. Normalmente cuando uno vive en un país, nace en un país, se desarrolla, crece en un país, uno es absorbido por la cultura del país. Ir a servir a otro lugar, a otro país, es una cultura completamente diferente. Así que es un proceso de aprendizaje, es un proceso de crecimiento, es un proceso de adaptación, porque no es simplemente la forma que yo aprendí de hacer las cosas o la forma de relacionarme con los demás. Al ir a otro país, ellos tienen otra forma, otra visión, y yo necesito como misionero poder comprender la forma de ellos hacer, la forma de ellos reaccionar, porque son culturas diferentes y eso es como un choque que en el proceso se desarrolla una adaptación. Así que para mí fue muy desafiante el tema de ir a una cultura diferente. Yo en el año 2010 tuve la oportunidad de servir durante 3 meses como misionero en Panamá, Centroamérica. Disfruté esa experiencia. Cuando recibí la invitación de ir a El Salvador, dije, bueno, ya conozco Centroamérica, fue una experiencia bonita, así que vamos a El Salvador. Pero una cosa es ir por 3 meses y otra cosa completamente diferente es a vivir a ese país. Así que tuve mis desafíos. Tuve mis desafíos, pero al mismo tiempo fue una etapa de mucho crecimiento. El poder ir a una nueva cultura, a servir al Señor, a aprender muchas cosas nuevas. Y bueno, ya que nos estuvimos en esa pregunta, cuéntanos cómo fue que usted llegó a ser el director de jóvenes allá en El Salvador. Bueno, el llamado que yo recibí junto con otros 3 compañeros de acá de República Dominicana fue a servir como pastores. Así que la Unión Salvadoreña hizo un llamado a 4 pastores de la Unión Dominicana para poder servir allá como pastores. Llegamos con mucho gozo, alegría, no conocíamos el país ninguno de los 4, íbamos simplemente a servir al Señor y dar lo mejor de nosotros. Así que de inmediato llegamos, fuimos muy bien recibidos por la Unión Salvadoreña, cada uno fue asignado a su asociación, cada uno fue asignado a su distrito y comenzamos a trabajar. Yo llegué a la parte norte de El Salvador, el departamento, aquí sería provincia de Chalatenango, y hermanos que recuerdo con mucho cariño, amistades que han pasado ya más de 10 años y todavía la mantenemos. Y fue un momento para trabajar duro por el Señor. Y yo acostumbraba a tener campañas evangelísticas, tomaba mi mochila un domingo y hasta la siguiente semana estaba en algún lugar durante toda la semana predicando la palabra de Dios. Así que feliz y contento predicando.
Pasaron 6 meses y al mismo tiempo que predicaba, que dirigía la iglesia, que servía al Señor, que trabajaba en la comunidad, Dios nos bendijo grandemente en ese distrito. Ese distrito se llama de Nueva Concepción. Además del trabajo con la iglesia, Dios me permitió trabajar con el Club de Conquistadores. Yo tuve la oportunidad de ser aventurero, ser conquistador, ser guía, ser director de conquistadores. En la universidad también dirigí el Club de Conquistadores durante 3 años mientras estudiaba acá. Y llegué allá, vi la necesidad y un distrito que no tenía clubes, organizamos por la gracia del Señor, con la ayuda de varios líderes, guías mayores que habían allá, 5 clubes de conquistadores. Wow. Así que ese distrito pasó de no tener clubes de conquistadores a tener 5 clubes de conquistadores. Hicimos una caminata con todos esos clubes de conquistadores, hicimos el primer campamento del distrito, más de 100 jóvenes participaron de este evento. Así que mientras servía en la iglesia, trabajaba con los jóvenes, también servía de pastor asociado para jóvenes para esa zona. Así que yo me convertí en un ayudante del director de jóvenes de la asociación y ya cuando tenía 6 meses allá, la iglesia vio a bien de poder darme la oportunidad de poder servir al frente del departamento de jóvenes de la Asociación Central Salvadoreña, donde estaría sirviendo durante los siguientes 6 años hasta que llegara el momento de regresar a República Dominicana. Wow. Como el Señor trabaja. Así es. Así es. Bien, vamos a continuar con las preguntas. La siguiente nos dice, si pudiera devolver el tiempo y hablar con el joven Jorge antes de ser pastor, ¿qué le diría? Le diría, si pudiera, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué, María? Porque uno al mirar hacia atrás, uno ve lo extraordinario que Dios ha sido, la forma maravillosa en la que Él ha conducido mi vida. Uno al mirar hacia atrás ve la gloria de Dios, la dirección de Dios, la bendición de Dios de una forma palpable. Pero no se ve igual de allá hacia acá, Ujú. del pasado hacia el futuro, porque cuando yo estaba en las diferentes etapas de mi vida, en mis diferentes momentos, en mis diferentes circunstancias, en mis diferentes desafíos, yo no podía ver más allá de lo que tenía frente a mí. Y yo no sabía qué iba a ocurrir después, no sabía. Cuando vine a estudiar a la universidad, cuando decidí regresar, cuando decidí ir a El Salvador, cuando decidí regresar a Dominicana, era como estar transitando por un túnel oscuro, donde tú vas avanzando por fe, pero tú no sabes qué hay al otro lado. Así que yo le diría a ese joven, Jorge David Mateo, Dios tiene el control. Amén, así es. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento se dio cuenta que su llamado tenía que ver especialmente con los jóvenes? Muy buena tu pregunta. Yo no me había dado cuenta cuando inicié mi ministerio. Yo inicio en el nordeste, luego voy al sureste y de ahí recibo el llamado para ir a El Salvador. Yo no me había dado cuenta en esos primeros años de servicio que yo tenía un llamado para servir a los jóvenes. Yo simplemente fui un joven que crecí en la iglesia. Fui diácono en la iglesia, participé de los clubes como ya te mencioné, y en su momento Dios me llamó al ministerio pastoral. Ahora bien, en el año 2013, cuando yo llego de misionero a El Salvador, mi presidente me hace una pregunta. Es una pregunta que yo no me había hecho antes, pero que iba a marcar el rumbo de mi ministerio. Él me preguntó, ¿cuáles son tus áreas fuertes? Yo nunca me había preguntado porque el pastor le toca trabajar con jóvenes, le toca administrar la iglesia, le toca visitar, le toca dar consejería, le toca participar de evangelismo. Las labores del pastor son muy diversas, muy variadas y uno como pastor, todo lo que le toca hacer trata de hacerlo bien. Yo nunca me había preguntado qué me gustaba y ante su pregunta pensé unos segundos y le respondí. Disfruto trabajar con jóvenes y me encanta el evangelismo. Eso iba a ser significativo porque a lo largo de mis 6 años y medio como misionero en El Salvador, Dios me iba a bendecir grandemente
en la obra de la evangelización, en la predicación y en la ganancia de las almas, y Dios iba a bendecir grandemente mi ministerio en el trabajo con los jóvenes. Tanto así, que cuando regresé a República Dominicana, y esa es otra historia, dije, los jóvenes me persiguen. Wow, qué lindo, qué bueno. Si te supiera que no es, o sea, no se encuentran tan fáciles así los pastores que realmente le guste trabajar con jóvenes, porque eso no es fácil, pastor. Es un desafío. Es un desafío, Sí. es un gran desafío. La siguiente pregunta es, ¿qué usted cree que necesita hoy un líder juvenil para ser realmente relevante? Tu pregunta es muy buena, porque se puede ser un líder juvenil de pantalla, Ujú. se puede ser un líder juvenil de insignias, se puede ser un líder juvenil de nombres. Y creo que uno de los mayores desafíos que tenemos dentro del ministerio juvenil es tener líderes juveniles que amen a Dios. Más allá de los aspectos formales, más allá de la apariencia, más allá de la forma, la iglesia de Dios, la juventud de Dios, necesita líderes juveniles comprometidos con Dios. ¿Cuál sería para mí las principales características de ese líder juvenil ideal, podríamos decir? Número uno, que tenga una comunión real con Dios. El trabajo dentro del ministerio juvenil, más allá de un trabajo técnico, es un trabajo espiritual, porque vemos en cada joven no lo que son, no los usamos por los errores que han tenido en el pasado. El plan es que podamos ver en ellos un candidato al reino de los cielos. Para poder conducir a los jóvenes al reino de los cielos, ese líder necesita estar conectado con Jesús, tener una vida devocional significativa en el que cada día, de forma real, ese líder tiene comunión con Dios por medio del estudio de la Biblia, por medio de la oración, por medio de la testificación. Es un líder que no es simplemente un modelo de lo que dice. De esos hay muchos. Es un líder que es un modelo en su propia vida, que el mensaje más poderoso que él tiene para transmitir y enseñar es su vida. Porque al final un argumento, una predicación se puede contradecir, pero una vida de un líder que ha sido transformada por el poder de Dios, eso es algo que no se puede falsificar. Hay muchas cosas dentro del liderazgo juvenil que se puede disimular, que se puede aparentar, pero esa base de un líder que está conectado con Dios es lo que va a marcar la diferencia. Después de eso yo le pudiera agregar muchos otros aspectos. Te pudiera hablar acerca de la preparación, te pudiera hablar acerca de la capacidad de enseñar, te pudiera hablar acerca del líder como consejero, pero si tiene un buen fundamento de comunión con Dios y entonces tiene herramientas para poder servir y ayudar a la juventud, ese líder hará un trabajo extraordinario, donde quiere esté, para honra y gloria de nuestro Dios. Amén, amén. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué la motiva a seguir incluso cuando parece que los jóvenes están desconectados o desanimados? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué me motiva? Porque a veces como líderes entendemos que hay cosas que necesitan mejorar y necesitan mejorar. Hay situaciones que uno conoce que son desafiantes dentro de los temas que los jóvenes enfrentan hoy en día. Pero al final creo que mi motivación está en el llamado que Dios me hizo. Dios me llamó a servir en el ministerio pastoral. Y yo estoy convencido que el llamado de Dios, más que una posición, es un servicio. Así que cuando me toque enfrentar desafíos, yo me aferro, yo me sostengo, yo me motivo de la realidad tangible de que Dios me llamó. Entonces, cuando tú sabes el propósito de tu vida, de tu ministerio, no importa las tormentas que se presenten, no importan los desafíos propios del ministerio. Cuando tú estás convencido del llamado de Dios, sin importar lo que venga, tú vas a seguir avanzando. Porque al final mi gran compromiso es con Dios, con el Dios que me llamó. Y sin lugar a dudas es lo que me motiva. Porque todos enfrentamos momentos desafiantes al desarrollar algún ministerio para el Señor. Pero cuando yo estoy convencido, cuando yo estoy 100% seguro, María, de que Dios me llamó,
pase lo que pase, venga lo que venga, yo voy a seguir avanzando, porque el llamado es lo que sostiene mi ministerio. Y por la misma línea de la pregunta, ¿usted siente que como iglesia estamos conectando bien con los jóvenes o nos estamos quedando atrás? Wow, ese es difícil, porque es una realidad. A veces entendemos que hacer iglesia bien es hacer las cosas como siempre se ha hecho. Ujú. Y entendemos que como se hacía en mi tiempo, cuando yo era joven, hace 50 años, Es que se debe es seguir como haciendo. la iglesia debe seguir haciendo. Y eso constituye un desafío real, Ujú. porque dentro de nuestra iglesia convergen diferentes generaciones. Y eso es una realidad que no podemos negar. Dentro del liderazgo de la iglesia hay personas de diferentes generaciones que tienen diferentes formas de pensar, que tienen diferentes formas de ver las cosas. Y no significa que uno está bien y que otro está mal, significa de que son diferentes. Pero lo más hermoso dentro de la iglesia de Dios es poder lograr esa sinergia, esa integración, poder tener unidad en medio de la diversidad. Porque al final necesitamos de la sabiduría de los hermanos que tienen más experiencia, pero también necesitamos de la fuerza, de la creatividad de los jóvenes. Así que más que confrontar las diferentes generaciones, necesitamos unirnos. ¿Qué puede unir a diferentes generaciones dentro de la iglesia? El cumplimiento de una misión. Porque los hermanos de más experiencia y los jóvenes que están desarrollando sus dones y talentos dentro de la iglesia, todos tenemos la misma misión. Cuando nos unimos en el cumplimiento de la misión, nuestras diferencias pasan a un segundo plano, porque hay algo más grande por lo que trabajar. Y creo que el mayor desafío que tenemos hoy en día es poder lograr esa integración, más que vernos como grupos separados, ellos allá y nosotros acá. Se trata de poder ver las fortalezas que tiene cada grupo y poder integrar esas fortalezas para el cumplimiento de una De una misión. misión. Así es. La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos con los jóvenes, o bueno, en su caso, qué usted hace con los jóvenes que aman a Dios, pero sienten que la iglesia no tiene espacio para ellos? El problema es el mismo de la pregunta del liderazgo. Muchas veces podemos enfocarnos en el hacer Ujú. y hacemos esto para los jóvenes y esto para los jóvenes. Pero hay algo detrás del hacer y es el ser. Nuestro mayor desafío en el área de la juventud es conectar el mayor número de jóvenes con Jesús. ¿Por qué? Porque el joven puede estar participando de actividades, puede estar participando de eventos, puede estar participando de programas, se puede hacer muchas cosas para los jóvenes, pero si ese joven no se le ha enseñado, no ha aprendido a desarrollar una experiencia personal con Dios, tarde o temprano se va a desconectar, porque está conectado con una forma, pero en esencia no hay una comunión. Si tú le quitas el programa, si tú apagas la luz, si tú le quitas el drama, si tú le quitas esto y esto y esto, en esencia, ¿qué tenemos? Cuando la experiencia cristiana de un joven simplemente está adornada por aspectos externos y no hay una comunión con Dios, entonces ese joven se va a ir desconectando. Así que los programas son buenos, las iniciativas, la creatividad, todo esto es bueno. No estoy diciendo que eso es malo. Estoy diciendo que hay algo más importante de lo que hacemos y es lograr que nuestros jóvenes sean. Eso para mí es el verdadero desafío de la iglesia de hoy. Cómo conectar nuestros jóvenes con Jesús. Porque podemos estar haciendo muchas cosas buenas. Pero si las cosas buenas que yo estoy haciendo simplemente están entreteniendo,
simplemente están creando espacios de esparcimiento, que eso es bueno, pero el joven no tiene una relación personal con Dios, tarde o temprano se va a desconectar. Lo mismo, lo contrario. Podrán faltar elementos mm, de socialización, de innovación, pero si ese joven está conectado con Cristo, por más desafíos que enfrente en su vida familiar, en su lugar de estudio, en su lugar de trabajo, si ese joven está conectado con Jesús, se va a mantener firme. Así que, ¿qué desconecta a un joven de Dios? Es lo mismo que lo desconecta de la iglesia. Es una falta de relación real con Cristo Jesús. Así que siento que necesitamos desarrollar estrategias para que el joven no solamente sea un consumidor de iglesia, y lo pongo entre comillas, sino que el joven pueda, por medio de su relación con Dios, participar, porque el trabajo de la juventud, de la sociedad de jóvenes, del ministerio juvenil, no es lo que nosotros hacemos para ellos, es conectarlos con Jesús y lo que ellos pueden hacer para alcanzar a otros jóvenes. En la medida que los jóvenes se integran en trabajar en favor de otros, estarán creciendo, estarán relacionándose con Dios y estarán relacionándose con la iglesia. Amén. La siguiente pregunta, y va de la línea con lo de la iglesia y los jóvenes, es, ¿usted siente que la iglesia está preparada para una generación que no tiene miedo de decir lo que piensa? Te estás metiendo a aguas profundas. Yo pienso que lo más importante no es si la generación dice lo que piensa o no, porque siempre el tener una generación crítica, una generación pensante, una generación que no sea reflectora de los pensamientos de otros, es parte del plan de Dios. Lo más significativo no es que digan lo que piensan, sino cómo lo dicen, porque ahí entonces se establece una gran diferencia. Queremos jóvenes que expresen lo que sienten sí, pero que lo digan de una forma correcta. Creo que sí, que la iglesia necesita, no que está preparada, la iglesia necesita que los jóvenes expresen lo que sienten, pero que lo expresen de una forma correcta con el Espíritu de Cristo Jesús. Si lo hacen así, la iglesia crecerá. Amén. ¿Tiene alguna historia con un joven que a esta altura de juego le marque de manera personal? Wow, sí, claro. Necesitamos aprender a ver los jóvenes como Dios los ve. En algún momento de mi ministerio llegué a una iglesia y encontré un joven, te voy a contar de nuevo, sentado allí, haciendo lo que era necesario. Pero yo me pregunté cómo Dios lo ve a él. Y Dios lo ve a él como un gran líder de la iglesia. Y uno como pastor tiene influencia de poder ayudar en los procesos a la iglesia. La iglesia es bendecida cuando hay una renovación en su liderazgo. Y yo oré al Señor, pedí su dirección y ese joven fue creciendo en su liderazgo dentro de la iglesia. Y yo tuve la oportunidad de ver ese joven, un joven menos de 30 años, de ser el primer anciano de su iglesia. Wow. Poder ver la entrega, la pasión que Dios puede obrar en el corazón. Un joven que en algún momento estuvo en malos pasos, un joven que en algún momento estuvo alejado del Señor, un joven que estaba regresando a la iglesia tímidamente. Dios lo usó de una forma extraordinaria para renovar el liderazgo de una iglesia y para poder ser el instrumento para alcanzar a otros. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen un gran potencial en las manos del Señor. Por eso te digo que lo más importante es poder ver a los jóvenes como Dios los ve. Uno llega a esa iglesia y ve a ese joven, se da cuenta de que había sido pandillero, se da cuenta de que había vivido perdidamente en los vicios, con mujeres, en la calle, en fiesta. Uno dice, cuidado, es peligroso. Pero cuando Dios perdona, el perdón de Dios es completo. El perdón de Dios es total. Y cuando Dios y la iglesia ponen su confianza en un joven y ven el potencial que hay, cosas grandes, extraordinarias ocurren.
para honra y gloria de su nombre. Amén. Amén, pastor. Ya hemos llegado a la última pregunta ¿Ok? y esta nos dice, si hoy tuviera frente a usted a toda la juventud de la Asociación del Este, ¿qué le diría en 30 segundos? Dios te bendiga, querido joven. Dios te ha llamado para una misión especial. No se trata de la forma o de las apariencias. Hoy necesitas renovar tu experiencia cristiana con Jesús. Cada mañana. No es el teléfono, no. Primero necesitas entrar en comunión con Dios por su palabra, tener una vida de oración real y comparte con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te ve no por lo que eres, sino como lo que puedes llegar a ser si depositas tu vida por completo en las manos de Jesús. Haz cosas grandes y extraordinarias para honra y gloria de Dios. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos en este capítulo. El placer ha sido mío, María. Créame que el placer ha sido completamente de nosotros. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y a ustedes que nos ven a través de nuestras redes sociales, no olviden darle like, suscribirse al canal y sobre todo compartirlo, recordando que este video no solamente puede ser de bendición para ti, sino también para los tuyos. Que el Señor te bendiga.